Proteccionismo ante la crisis, las primeras medidas del gobierno de Barack Obama, la postura ante el poder del escritor Carlos Fuentes, la vigencia o no del juicio político, el empoderamiento de la gente ante la crisis global, son algunos de los temas que abordaron invitados y entrevistadores de los programas de la barra de opinión de TV Azteca. Esto es Desafío, el resumen de esos debates y reflexiones. Iniciamos este desafío con la cobertura especial del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, hecha por los periodistas en Economía y Finanzas, Sergio Sarmiento y Carlos Mota. Tenemos para usted algunos de los reportes enviados desde la sede del importante encuentro. Continúan los trabajos aquí en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, en medio de esta crisis y el pesimismo que ha dominado precisamente en esta reunión anual del foro. Sin embargo, China aparece como uno de los potenciales luces al final del túnel en esta crisis tremenda. Estuvo por acá Wen Jiabao, el premier chino, y él ha dicho que su economía, la economía de su país, podría llegar a crecer hasta un 8% en este año 2009. Hay que recordar, el propio Wen Jiabao dijo que ha crecido 6.8% en el último trimestre de 2008 la economía de China. Sin embargo, aunque no decreció, es una contracción tremenda respecto del ritmo de crecimiento que traía. Hay que recordar que China estaba creciendo a una tasa del 11% cada año, y en ese último trimestre de 2008 se contrajo. De manera tal que, aparece ese 8% como una cifra baja, sí, pero mágica dentro de lo que está ocurriendo en materia de crecimiento económico en el mundo, donde todo el producto del mundo, del globo, se está contrayendo. De hecho, los propios empresarios estadounidenses que están aquí, los banqueros estadounidenses, están todos de capa caída, no saben realmente cómo afrontar el futuro, no tienen una idea de realmente qué venga más adelante. Una de las primeras conclusiones que está surgiendo aquí en Davos es el tema del decoupling o desvinculación, que prácticamente no existe. ¿Qué es esto? Era un tema que se discutía en años pasados y que se hablaba de la desvinculación de la economía, por ejemplo, China, de India o de Brasil o México, de las economías emergentes, de la problemática que se está viviendo ya con las hipotecas subprime en los Estados Unidos. Se decía que esa era una hipótesis, que posiblemente había una desvinculación y que no iba a afectar la problemática estadounidense a los otros países. No deja de ser curioso que el país que peor se portó financieramente a lo largo de los últimos años, Estados Unidos, el que tuvo mayores déficits, el que le falló la regulación en materia de la industria inmobiliaria, de la industria hipotecaria, es el país que ha podido enfrentar esta crisis con mejores instrumentos. ¿Por qué? Es el único país que está pudiendo aumentar su déficit de presupuesto y que está pudiendo reducir sus tasas de interés sin tener que sufrir una devaluación. El poder en México ha sido unipersonal y su democracia es aún incipiente. Hay que fortalecerla por todos los cauces, afirmó el escritor mexicano Carlos Fuentes, entrevistado por Ricardo Rocha en Reporte 13. El poder ha sido unipersonal en México largo tiempo. Lo fue con Porfirio Díaz y lo fue en casi todos los regímenes de la revolución. Poder sexenal, ¿verdad? Sabíamos que un presidente tenía todo el poder. El que trató de ejercerlo más allá de su tiempo, como fue Calles, el maximato, pues le fue mal. Todos aprendieron que 6 años, todo el poder, y luego te vas a tu casa. Ahora es distinto porque hay una democracia incipiente en México que limita al poder desde el poder de los gobernadores, de los congresos, de la opinión pública, pero todavía es bastante relativo en relación con el poder acumulado en el Ejecutivo todavía en México. No podía faltar ante esta charla una anécdota del entrevistado con grandes personajes de la literatura y la política. El presidente Clinton, por ejemplo, es un hombre de una gran cultura, pero la tiene que esconder. Tuvimos una cena, García Márquez y yo con él, y vimos que tenía una cultura fantástica. Sabía pasajes enteros de Faulkner de memoria, conocía todo el Quijote, había leído mucho a Taibo II, como le llamaban, Paco Ignacio Taibo. Pero todo esto lo tiene que esconder porque tiene que ser Bill Clinton, el político demócrata simpático de Arkansas, que es bastante ignorante. Tiene que fingir la ignorancia. Qué curioso. La educación, el contacto con los jóvenes, es lo que nutre de nuevos proyectos al Premio Cervantes y Príncipe de Asturias, en esta que fue la primera parte de su entrevista para la barra de opinión de TV Azteca con Ricardo Rocha. Dijiste en uno de tus discursos recientes, te cito, que te gustaría que los jóvenes te dieran lecciones a ti, porque nos traen noticias del porvenir. ¿No se supone que nosotros, los adultos, somos los que estamos para enseñarles a nuestros jóvenes? No, esa es una porque ya nos la sabemos de todas es muy en el arrogante país, y muy tonta, porque quiere decir que ya no somos capaces de aprender, que creemos saberlo todo y nos cerramos.
Mira, a mí me gusta mucho dar clases o dar conferencias y acercarme a gente joven y oír sus preguntas, porque me entero de todo lo que de otra manera no sabría. Y como ya hay mucha distancia entre mi generación y las generaciones muy nuevas que tienen 20 años o menos, pues estoy en proceso de aprendizaje hasta donde tenga tiempo de aprender de la gente joven, sobre todo eso me importa mucho. El próximo martes, en otro Reporte 13, continúa la segunda parte de esta charla entre Ricardo Rocha y Carlos Fuentes, el escritor mexicano más universal. La crisis global existe, pero es posible remontarla con recursos de voluntad y creatividad. Es la visión de los empresarios Jorge y Angélica Vergara, quienes la expusieron con Katia de Artigues y Sabina Berman. Convenzcamos a la gente que la crisis está aquí adentro, a final de cuentas. Ya sé que es real, no quiere decir que no exista, pero si nosotros la creemos, se vuelve más real y más caótica y la promovemos.